Hola amigos, en este video vamos a explicar los conceptos básicos que debemos saber para empezar a utilizar los arreglos en SAS. Este video hace parte de una serie de videos que hemos subido donde estamos explicando todo acerca de los arreglos en SAS. Así que te invitamos a ver los demás videos en nuestro canal, te damos el enlace en la parte superior derecha. Y teniendo en cuenta que para explicar los conceptos básicos de los arreglos nos tomó demasiado tiempo, hemos decidido partir este video en dos partes. Entonces esta es la primera parte. Para empezar vamos a ver el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Tenemos este programa que vemos en pantalla. Para los que quieran seguirnos paso a paso los procesos que vamos a ir ejecutando, les dejo este programa en la descripción del video. Entonces ejecutamos este programa y el resultado que tenemos es el siguiente. Esta tabla que vemos acá en nuestra ventana de output corresponde a la información de 10 ciudades y se tomó la temperatura promedio para cada uno de los meses del año y estos valores están en grados Celsius. Ahora, supongamos que nuestra tarea es pasar la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, para ello, podemos utilizar el siguiente programa. Para pasar las temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit, vamos a crear un nuevo conjunto de datos solamente con las temperaturas en grados Fahrenheit. Y vamos a trabajar con el conjunto de datos que ya vimos. Entonces, antes que nada, debemos saber cuál es la fórmula para convertir grados Celsius a Fahrenheit, la cual es la siguiente. Entonces vamos a crear una nueva variable con el sufijo f de Fahrenheit y la fórmula nos dice que debemos multiplicar la temperatura en grados Celsius por 1.8 y debemos sumarle 32. Como debemos convertir todas nuestras variables, esta operación la tenemos que hacer para todos los meses del año. Y una vez tengamos nuestras nuevas variables, vamos a dropear las variables en grados Celsius, las cuales ya no necesitamos. Este paso data nos va a servir para realizar esta tarea. Entonces, una vez tengamos nuestro conjunto de datos, vamos a imprimirlo en la ventana de output. Corremos nuestro programa y en la ventana de output vemos cómo tenemos las nuevas variables con sus respectivos valores en grados Fahrenheit. Si revisamos nuestro programa que creamos, estamos repitiendo la misma operación 12 veces y lo único que estamos cambiando es el mes. Entonces, cada vez que ustedes vean que están realizando una tarea que sea repetitiva y que sea un poco tediosa, deben primero asegurarse de que SAS no haya creado ya una función o una rutina la cual les pueda simplificar el proceso, lo cual es lo más probable. Entonces, es acá donde vamos a introducir el concepto de los arreglos. Entonces, ¿cuándo tiene sentido usar arreglos? En los casos que tengamos que procesar varias variables de una manera similar, como en este caso, que tenemos que procesar 12 variables, los 12 meses del año, y transformarlos a grados Fahrenheit utilizando la misma fórmula, entonces es ahí donde los arreglos son muy útiles. La sentencia que se usa para definir un arreglo es la sentencia array. Entonces, para explicar cómo utilizar la sentencia array, nos vamos a ayudar de la sintaxis, la cual trajimos de la documentación de SAS. Como vemos en la sintaxis, una vez creamos el keyword array, debemos definir un nombre al arreglo. Este nombre puede ser cualquiera, siempre y cuando siga las mismas reglas que cualquier nombre válido en SAS. Es decir, no debe superar más de 32 caracteres, no debe tener caracteres especiales, no debe comenzar por un número, sino por una letra o por una barra al piso. Entonces, la idea es que el nombre del arreglo sea algo diciente para el usuario. En este caso, vamos a escribir el nombre del arreglo como de Fahrenheit. Seguido de esto, debemos especificar en paréntesis el número de elementos o el número de variables que va a tener nuestro arreglo. Para nuestro caso, vamos a tener 12 variables de los 12 meses del año. Como vemos en la sintaxis, SAS nos sugiere que utilicemos llaves para indicar el número de elementos. Para entender la sintaxis debemos saber que estos paréntesis en ángulo quieren decir que es opcional. Entonces, si vemos, todo lo que sigue después de lo que ya especificamos es opcional. Entonces, este símbolo del dólar se utiliza cuando estemos utilizando un arreglo en donde vamos a tener variables de tipo carácter.
En este caso nuestras variables son de tipo numérico, por lo cual no la vamos a utilizar. La opción de length también acompaña al dólar, indicando la longitud de unas variables de las variables que vayamos a tener en el arreglo. Algo importante es que todas las variables de un arreglo deben ser del mismo tipo. Tienen que ser o todas numéricas o todas carácter. No pueden tener ambos tipos. Como siguiente paso vamos a especificar los elementos del arreglo. Las variables que vamos a indicar en el arreglo se conocen como los elementos de un arreglo. Para nuestro ejemplo tenemos los 12 meses del año. El siguiente paso sería una lista de valores iniciales. Esto también es opcional. Y esto lo vamos a ver cuando estemos hablando de los arreglos temporales, lo cual vamos a explicar en otro video. Por ahora cerramos nuestro arreglo. Ahora vamos a explicar cómo podemos referenciar un elemento de nuestro arreglo en nuestro programa. Algo importante es que cuando creamos un arreglo no es que estemos definiendo nuevas variables, solamente es una forma adicional que tenemos para referenciar las variables o un grupo de variables, como en este caso. Entonces, para referenciar un elemento del arreglo, lo que tenemos que hacer es escribir el nombre del arreglo y entre paréntesis le indicamos el número del elemento con el que queremos trabajar, es decir, la posición. En este caso, si quisiéramos trabajar con la variable del mes de marzo, colocamos el número 3, ya que la posición de esta variable dentro del arreglo está en la tercera posición, y con eso ya estaríamos haciendo referencia a esa variable. Algo importante es que estas llaves que estamos utilizando acá no son obligatorias, solamente que es una buena práctica utilizar este tipo de llaves cuando estemos trabajando con arreglos, ya que en SAS no se utilizan estas llaves para ningún otro tipo de sentencias. Entonces cada vez que uno vea una llave en un programa ya entiende que están trabajando con arreglos, pero pues también se pueden utilizar los paréntesis redondos o los corchetes. En nuestro caso vamos a trabajar solamente con las llaves. Otra cosa adicional es que para poder referenciar un elemento de un arreglo, primero el arreglo tuvo que haber sido definido en un paso previo, como en este caso. Si yo quisiera referenciar un elemento de un arreglo antes de haber sido definido el arreglo, pues SAS me va a botar un error. Algo que olvidé, y es que el nombre del arreglo no puede ser el mismo nombre de una variable que estemos trabajando en el paso data. Eso es algo que es una restricción y SAS no nos va a dejar. Entonces en este caso vamos a imprimir el valor de esta variable en el log. Entonces para ello vamos a ver la tabla con la que estamos trabajando. Esta es la tabla de entrada que es average Celsius. Entonces si yo quisiera imprimir los valores de esta variable en el log para todos los registros, podría ayudarme de la sentencia put. Entonces aquí le voy a decir que me imprima todos los valores de la variable marzo que corresponden a esta columna. Entonces debo finalizar siempre con la punto y coma, ejecuto este programa y como pueden ver aquí tenemos la lista de valores de la variable para el mes de marzo. Como la idea en nuestro caso es recorrer este arreglo, recorrer todas las variables y realizar un procesamiento muy similar, entonces ahí es donde vamos a utilizar los bucles do iterativo. Para los que quieran tener un mayor entendimiento de cómo funcionan los bucles do en SAS, los invitamos a ver la lista de reproducción que ya tenemos en nuestro canal. Entonces para ello vamos a escribir la sentencia do y debemos finalizarla con la sentencia end. Entonces vamos a crear una variable indicadora, que en nuestro caso puede ser i, y vamos a hacer que itere desde el valor de 1 hasta 12. 12 porque son 12 elementos que vamos a recorrer, que se encuentran en nuestro arreglo. Dentro del bucle, entonces vamos a invocar nuestro arreglo y dentro de las llaves vamos a colocar la variable indicadora que corresponde a la letra i. Y bueno, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el programa anterior para transformar de grados Celsius a Fahrenheit. Esta vez no estamos creando ninguna variable como si lo hicimos en el programa anterior, solamente vamos a reemplazar los valores de Celsius a grados Fahrenheit dentro de las mismas variables. Entonces acá no estamos creando ninguna otra variable. Este código que vemos acá va a ser exactamente lo que hizo el código que vimos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Entonces, cuando el valor de i sea 1, esto quiere decir que el elemento que vamos a referenciar en nuestro arreglo es el elemento 1 para el mes de enero.
vamos a realizar esta operación. Luego, dentro de la misma observación que estemos leyendo en nuestro paso data, cuando aumente el valor de i a 2, se estará referenciando la siguiente variable, que correspondería a esta variable, y vuelve y se calcula esa fórmula, y así sucesivamente para todas las 12 elementos de nuestro arreglo. Entonces ejecutemos este paso para ver qué obtenemos. Pero bueno, vamos a utilizar el procedimiento print para ayudarnos a ver en el output el resultado. Entonces acá tenemos el procedimiento print, ejecutamos todo de una vez, vamos a la tabla, a la ventana de output y vemos como tenemos las mismas variables, pero esta vez en grados Fahrenheit. Algo adicional, cuando estemos pensando en darle un nombre a nuestro arreglo, es importante que no utilicemos el nombre de una función que ya exista en SAS. Es decir, como si pensáramos en darle el nombre de min o zoom, ya que si bien SAS no nos va a arrojar un error por utilizar el nombre de una función como el nombre de un arreglo, lo que sí va a pasar es que SAS le va a dar prioridad al arreglo cuando lo estemos referenciando. Es decir, que si estamos referenciando en el mismo paso data, si estamos tratando de utilizar en el mismo paso data la función que tiene el mismo nombre del arreglo, SAS va a entender que estamos referenciando el arreglo y no nos va a referenciar la función. Entonces es algo importante tener en cuenta, ya que podemos obtener un resultado inesperado. Vamos a ver un par de opciones adicionales para automatizar un poco más nuestro programa. Supongamos que no quisiéramos contar nosotros mismos el número de elementos que va a tener nuestro arreglo. Entonces este subíndice que está indicando el número de elementos puede ser una función, una variable que retorne un número, o puede ser el símbolo de asterisco, el cual quiere decir que son todos los elementos y SAS lo que va a hacer es contar el número de elementos por nosotros. Entonces de esta forma nosotros no nos tenemos que preocupar por saber el número de elementos que contiene el arreglo. Y esto es porque muchas veces podríamos nosotros equivocarnos y darle un número. Si le dijéramos a este arreglo que tenía 11 elementos y especificamos más de 11 elementos en nuestro arreglo, SAS nos va a arrojar un error. Entonces, para este caso, nos evitamos ese problema solamente escribiéndole el asterisco. Asimismo, si quisiéramos también eliminar este 12, que también correspondía al número de elementos que tenía el arreglo, podemos utilizar una función la cual nos va a retornar el número de elementos de un arreglo. Esta función se conoce como la función dim, la cual es de dimensión y va a recibir como argumento el nombre del arreglo. Entonces en este caso el nombre del arreglo va a ser Fahrenheit. En este caso nos va a retornar el número de elementos que tiene el arreglo, el cual va a ser 12. De esta forma nos despreocupamos cuando deseemos adicionar nuevas variables. No tendríamos que modificar más el subíndice del arreglo y asimismo el bucle. Ejecutamos este paso y obtenemos el mismo resultado. Veamos un par de ejemplos más para ver cómo podemos simplificar el código cuando estemos trabajando con arreglos. Entonces supongamos que vamos a volver a cargar nuestro conjunto de datos con el que veníamos trabajando. Como pueden ver, este es nuestro conjunto de datos. Y si nos fijamos dentro del mismo paso data, vamos a cargar nuestros datos con ayuda de la sentencia datalines y vamos a utilizar ahí mismo nuestra transformación de la temperatura Celsius a grados Fahrenheit utilizando un arreglo. Entonces si nos fijamos, el nombre que van a tener estas variables en nuestra tabla average temp van a ser, ya no van a tener los nombres de los meses, sino van a tener unos nombres sucesivos que son M1, M2, del mes 1 hasta el mes 12. Cuando tengamos unas variables con estos nombres que finalicen con un número consecutivo y queramos utilizar todas estas variables dentro de un arreglo, SAS nos permite utilizar una abreviación y es la cual es de esta forma. Podemos decir, cuando estamos definiendo el arreglo, podemos indicar que los elementos van a ser desde la variable M1 hasta la variable M12. Entonces SAS ya nos va a entender que queremos incluir todas las variables consecutivas hasta M12. Si ejecutamos
este programa. Entonces vemos como acá ya tenemos el nombre de las nuevas variables y hizo exactamente el mismo procedimiento. Ahora veamos otro ejemplo. Vamos a modificar este programa de la siguiente manera. Entonces si nos fijamos, ahora vamos a volver a tener el mismo nombre para las variables con las que veníamos trabajando, solamente que esta vez cuando queramos incluir todas las variables del mismo tipo que están en nuestro en nuestro conjunto de datos de entrada y queramos utilizar todas las variables de ese conjunto como elementos de nuestro arreglo, también podemos utilizar las variables especiales que tiene SAS, que son numeric o character o all. Entonces en este caso, como todas las variables que queremos incluir en nuestro conjunto de elementos van a ser numéricas, entonces nos podemos utilizar de esta variable especial, numeric. De esta forma también podemos obtener el mismo resultado. Aquí vemos el resultado de este programa. Bueno amigos, con este ejemplo llegamos al fin de este video, el cual corresponde a la primera parte de los conceptos básicos de los arreglos en SAS. Te invitamos a ver la segunda parte. Y por favor no olvides darle like a este video si te gustó. Además, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Y si tienes algún compañero de clase o de trabajo que le interese este video, por favor no olvides compartírselo. Hasta pronto.